¿sabías que la Biblia describe a hombres comunes y corrientes viendo el trono de Dios? Puede sonar a locura, a herejía incluso para algunos. Llevamos siglos escuchando que Dios es inefable, trascendente, más allá de nuestra comprensión, y de repente, la Escritura nos presenta relatos de hombres, tan humanos como tú y como yo, que aseguran haber contemplado la mismísima sala del poder divino. ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que esto significa? En este video, vamos a adentrarnos en un misterio que ha intrigado a teólogos, eruditos y creyentes durante milenios. Olvídate por un momento de las imágenes edulcoradas que te han vendido sobre el cielo, de ángeles gordezuelos tocando arpas y nubes algodonosas. Lo que vas a descubrir es mucho más impactante, mucho más real, y quizás, mucho más desafiante para tu propia fe. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre la distancia entre lo humano y lo divino. Porque hoy, vamos a hablar de visiones, de encuentros directos con la majestad de Dios, de experiencias tan intensas que cambiaron la vida de hombres que, hasta entonces, eran tan normales como tú. La pregunta que nos guía en esta exploración es tan simple como profunda: ¿es realmente posible para un ser humano, con sus ojos mortales, contemplar el trono de Dios? ¿Es acaso una metáfora, una licencia poética, o una descripción literal de algo que desafía toda lógica y razón? Y si es literal, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? ¿Para nuestra comprensión de Dios? ¿Para nuestra propia existencia? A lo largo de esta historia, viajaremos a través de las Escrituras para examinar los testimonios de tres hombres cuyas vidas fueron marcadas para siempre por estas visiones. Tres hombres que, en momentos cruciales de sus vidas, fueron llevados, de alguna manera, a presenciar algo que la mayoría de nosotros solo podemos imaginar en nuestros sueños más audaces. El primero de ellos es Isaías. Un profeta vehemente, un hombre de palabra ardiente que, en un momento de profunda crisis personal y nacional, fue elevado a una visión del Santo de Israel sentado en su trono. Su relato es rico en detalles, en simbolismo, y nos ofrece una ventana fascinante a la corte celestial. Pero, ¿qué significan realmente esos detalles? ¿Son descripciones literales o alegorías de una realidad espiritual inefable? El segundo hombre que nos acompañará en este viaje es Micaías. Un profeta menos conocido quizás, pero no menos audaz. Micaías se atrevió a desafiar a un rey, a enfrentarse a todo un sistema corrupto, basándose en una visión que había tenido del Señor sentado en su trono, rodeado de todo el ejército de los cielos. Su historia es un ejemplo de valentía, de integridad, y nos plantea la cuestión de la autoridad divina frente al poder terrenal. ¿Puede una visión cambiar el curso de la historia? ¿Puede un hombre, armado solo con una visión, plantar cara a un imperio? Finalmente, llegaremos a Esteban. Un hombre del Nuevo Testamento, un diácono lleno de fe y del Espíritu Santo, que en el momento culminante de su vida, justo antes de ser martirizado, levantó los ojos al cielo y exclamó: «Veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Su visión es diferente a las de Isaías y Micaías. Es más breve, más concisa, pero no por ello menos poderosa. La visión de Esteban nos conecta con el misterio de Cristo, con su ascensión, y nos abre una nueva perspectiva sobre la posibilidad de ver a Dios. Isaías, Micaías, Esteban. Tres hombres, tres visiones, tres relatos que nos invitan a cuestionar nuestras ideas preconcebidas, a abrir nuestras mentes a lo extraordinario, a lo que parece imposible. A lo largo de esta historia, no buscaremos respuestas fáciles, no te daremos conclusiones definitivas. Más bien, te invitamos a un viaje de descubrimiento, a una exploración profunda de estos textos bíblicos que, quizás, te dejarán con más preguntas que respuestas. Pero preguntas que, sin duda, merecen ser formuladas. Preguntas que pueden transformar tu manera de entender a Dios, a la Biblia, y a ti mismo. Así que, ¿estás listo para empezar este viaje? ¿Estás preparado para desafiar tus propias creencias y adentrarte en el misterio del trono de Dios? Acompáñame, y juntos, exploraremos si es realmente posible ver lo invisible. Imagínate por un momento, si puedes,
un lugar que desafía toda descripción terrenal. Un templo, sí, pero no de piedra y mortero, no construido por manos humanas. Este es el templo celestial, el corazón palpitante del universo, el salón del trono del Todopoderoso. Y en este escenario inimaginable, te encuentras tú, a través de los ojos asombrados del profeta Isaías. Año tras año, quizás has escuchado historias sobre profetas, hombres y mujeres que afirmaban hablar en nombre de lo divino. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué significa realmente ser un profeta? No un simple mensajero, sino alguien que ha visto, que ha sentido, la presencia palpable de lo sagrado. Isaías era uno de ellos, un hombre de carne y hueso, como tú, como yo. Pero un día, en el año de la muerte del rey Usías, algo extraordinario sucedió. Algo que lo cambiaría para siempre, y que, si te atreves a escuchar, puede cambiarte también a ti. Isaías se encontró, en visión, dentro de este templo celestial. No sabemos exactamente cómo, no entendemos los mecanismos de lo profético, pero lo cierto es que estuvo allí. Y lo que vio superó cualquier expectativa, cualquier fantasía, cualquier sueño más salvaje. Describe, si puedes, la majestad absoluta. Intenta concebir un trono no terrenal, un trono elevado, sublime, que se alza por encima de todo lo imaginable. En él, sentado, no un rey mortal con corona de oro, sino el Señor mismo, el soberano del universo. ¿Puedes sentir la vibración de ese lugar sagrado? ¿La energía inefable que emana de la presencia divina? Isaías sí. Y su primera reacción no fue de alegría estática, ni de valentía profética. Fue de terror. De profunda, abrumadora indignidad. ¡Ay de mí!, gritó. Que estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Fíjate en sus palabras. Labios inmundos. No habla de grandes pecados, de crímenes atroces. Habla de su propia naturaleza humana, de la imperfección inherente a la condición humana. Y en la presencia de la santidad absoluta, esa pequeña mancha, esa leve imperfección, se siente como una mancha gigantesca, intolerable. ¿Te has sentido alguna vez así? Ante la grandeza, ante la perfección, ante la pureza, ¿te has sentido pequeño, insignificante, incluso impuro? Es una reacción humana, quizás universal. Pero en la visión de Isaías, esta sensación se intensifica hasta el extremo, hasta el punto de la desesperación. Y luego están los serafines. Criaturas celestiales, seres de fuego, cada uno con 6 alas. 2 para cubrir sus rostros, en reverencia ante la gloria divina. 2 para cubrir sus pies, símbolo de humildad y servicio. Y 2 para volar, para moverse en la voluntad del Señor. Estos serafines rodean el trono, proclamando sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Una declaración repetitiva, insistente, que resuena en todo el templo celestial, que sacude los cimientos del universo mismo. Santo, Santo, Santo. 3 veces santo. ¿Por qué 3? ¿Es una simple repetición para enfatizar? ¿O hay algo más profundo, algo que escapa a nuestra comprensión lineal, terrenal? Y el humo. La casa se llenó de humo, dice Isaías. Un humo misterioso, denso, que envuelve todo. ¿Es el humo de la ofrenda? ¿El humo de la gloria divina, tan intensa que se manifiesta como una nube visible? O quizás, un humo que simboliza el misterio insondable de Dios, lo incomprensible de su naturaleza para la mente humana. Este humo, esta santidad, esta majestad, todo se conjuga para abrumar a Isaías. Se siente perdido, condenado, al borde de la aniquilación. Porque, seamos honestos, ¿quién puede realmente soportar la visión directa de la santidad absoluta? ¿No nos quemaría, no nos consumiría como una llama implacable? Pero la visión no termina ahí. En medio de su terror, en medio de su desesperación, Isaías experimenta algo inesperado. Un serafín vuela hacia él,
llevando en su mano una brasa ardiente, tomada del altar celestial con unas tenazas. Y con esa brasa, toca los labios de Isaías. He aquí, esto ha tocado tus labios, dice el serafín, y tu iniquidad ha sido quitada, y perdonado tu pecado. ¿Una brasa ardiente limpiando el pecado? ¿Un toque de fuego purificando la impureza? Es una imagen poderosa, chocante incluso. Porque el fuego, en nuestra experiencia terrenal, quema, destruye. Pero en el contexto divino, el fuego también purifica, transforma, santifica. ¿Qué nos revela la visión de Isaías sobre la santidad y majestad de Dios? ¿Es una santidad accesible, cercana, reconfortante? ¿O es una santidad abrumadora, distante, incluso aterradora? ¿Es Dios un amigo íntimo, un compañero cercano, como a veces nos gusta imaginar? ¿O es un ser trascendente, incomprensible, cuya gloria nos aplastaría si no fuera por su propia gracia? La visión de Isaías nos confronta con la inmensidad de lo divino, con la vastedad inabarcable de la santidad de Dios. Nos recuerda que no estamos tratando con un poder domesticado, con una fuerza controlable. Estamos ante el misterio supremo, ante la fuente misma de todo ser, ante el fuego consumidor que es a la vez juicio y gracia, terror y esperanza. Y en ese encuentro con lo sagrado, en ese reconocimiento de nuestra propia pequeñez e imperfección, quizás, solo quizás, podamos empezar a vislumbrar la verdadera magnitud de la misericordia divina. Porque incluso en medio de la visión aterradora del templo celestial, incluso ante la santidad inefable del Señor de los ejércitos, hay un mensaje de esperanza, un toque de gracia que transforma la indignidad en misión, el terror en valentía. Y esa, quizás, sea la paradoja más profunda de la visión de Isaías. Que en la confrontación con la santidad absoluta, encontramos no solo nuestro pecado, sino también la posibilidad de nuestra redención. No solo nuestro miedo, sino también el llamado a un propósito mayor. No solo nuestra insignificancia, sino también la promesa de ser transformados por el fuego divino. En esta historia, vas a presenciar un choque frontal entre el poder terrenal y la verdad divina, una confrontación que te hará cuestionar quién realmente tiene el control. Imagina un rey, Acab, un monarca conocido por su maldad, rodeado de aduladores, de profetas que le dicen exactamente lo que quiere oír. ¿Te suena familiar esta escena? Seguro que sí, porque la historia, aunque antigua, resuena con ecos muy actuales. Acab quiere ir a la guerra para recuperar una ciudad, Ramot de Galaad. Y para asegurarse el éxito, convoca a 400 profetas. 400. Una multitud de voces supuestamente divinas, todas en unísono, todas cantando la misma melodía: sube, rey, porque el Señor la entregará en manos del rey. Imagínate la escena: Acab, inflado de orgullo, Jehoshafat, el rey de Judá, un poco más cauto, y esa masa de profetas asintiendo con la cabeza, asegurando la victoria. ¿No te parece sospechoso? Cuando todo el mundo te dice lo que quieres oír, ¿no se enciende una pequeña alarma en tu interior? Pero Jehoshafat, a pesar de la presión del grupo, siente esa punzada de duda, esa necesidad de escuchar otra voz, una voz diferente. Y pregunta: ¿no hay aquí otro profeta de Yahvé para que también por medio de él consultemos? Acab, con desdén, como quien menciona un grano en el zapato, admite a regañadientes: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar a Yahvé, pero yo lo aborrezco, porque no profetiza el bien acerca de mí, sino el mal. Es Micaías hijo de Imla. Fíjate en la confesión. Acab sabe que Micaías dice la verdad, pero la verdad le resulta insoportable. Prefiere la mentira dulce de los 400 aduladores a la verdad amarga de un solo hombre. ¿No te recuerda esto a algo? ¿Cuántas veces has visto a líderes, a figuras de autoridad, preferir el halago vacío a la crítica constructiva? ¿Cuántas veces la verdad es silenciada, marginada, simplemente porque no coincide con la narrativa oficial? Si te está gustando descubrir estas historias bíblicas fascinantes, considera suscribirte al canal Vidas Santas, comenta qué te parece más interesante y activa la campana para no perderte futuros vídeos llenos de revelaciones.
traen a Micaías ante los reyes. Y aquí empieza lo realmente fascinante. Al principio, Micaías, quizás con ironía, quizás con sarcasmo, repite las palabras de los profetas falsos: sube y serás victorioso, y Yahvé la entregará en manos del rey. Pero Acab, que conoce el tono verdadero de Micaías, le exige la verdad bajo juramento: te conjuro a que no me digas sino la verdad en el nombre de Yahvé. Y entonces, Micaías cambia radicalmente. Se despoja de la ironía y se eleva a una visión trascendental, una visión que te dejará sin aliento. Micaías no describe la situación terrenal, la guerra, los ejércitos, la política. No. Micaías levanta su mirada y te invita a levantar la tuya, a contemplar la realidad última, la realidad divina. Y describe: vi a Yahvé sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba de pie a su derecha y a su izquierda. Imagínate la escena. En medio del reino terrenal, corrupto, lleno de mentiras y de ambiciones, Micaías ve el trono celestial, la corte divina, la verdadera fuente de poder. ¿Te das cuenta del contraste? Mientras los 400 profetas se pelean por complacer al rey, Micaías contempla la majestad del Rey de Reyes. Mientras Acab se cree poderoso, Micaías ve quién es el verdadero poder detrás de todo. Y lo que Micaías revela es aún más sorprendente. En esa corte celestial se decide el destino de Acab. Dios pregunta: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y un espíritu se ofrece: yo le induciré. ¿Cómo? Saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Impactante. Micaías revela que la mentira que Acab quiere oír no es solo una manipulación humana, sino que tiene un origen espiritual, una autorización divina, aunque parezca paradójico. Dios permite la mentira como juicio, como consecuencia de la obstinación de Acab en rechazar la verdad. ¿No te hace pensar esto en cómo a veces te aferras a tus propias ilusiones, a tus propias mentiras reconfortantes, ignorando las advertencias, las señales que te indican el camino correcto? ¿No te hace cuestionar si las voces que escuchas son realmente voces de verdad, o solo ecos de tus propios deseos? Micaías, después de esta visión, vuelve a la realidad terrenal, y declara abiertamente a Acab: Yahvé ha puesto espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, y Yahvé ha decretado el mal contra ti. La reacción es inmediata y brutal. Sedequías, uno de los profetas falsos, abofetea a Micaías, preguntando con desprecio: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Yahvé para hablarte a ti? La respuesta de Micaías es profética y desafiante: he aquí, tú lo verás aquel día cuando entres en una cámara interior para esconderte. Acab, furioso, ordena encarcelar a Micaías, a pan y agua, hasta que regrese en paz de la batalla. Pero Micaías, con una valentía inquebrantable, lanza su última advertencia: si en verdad vuelves en paz, Yahvé no ha hablado por mí. Y añade, dirigiéndose a todos: oíd, pueblos todos. Micaías prefiere sufrir la persecución, la cárcel, el maltrato, antes que renunciar a la verdad que ha visto, a la visión que ha recibido. ¿Te atreverías tú a hacer lo mismo? ¿Estarías dispuesto a defender la verdad, incluso si te cuesta caro, incluso si te enfrentas a la oposición, al rechazo, a la burla? ¿Cómo cambia nuestra perspectiva sobre el poder de Dios ver a Micaías viendo el trono en medio de la corrupción terrenal? Piénsalo por un momento. En un mundo donde la injusticia parece triunfar, donde los poderosos parecen salirse con la suya, donde la mentira se disfraza de verdad, la visión de Micaías te ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Te recuerda que el poder terrenal es efímero, limitado, ilusorio. Que por encima de los reyes y los reinos de este mundo, existe un trono celestial, una autoridad divina que gobierna sobre todo. Te invita a no dejarte engañar por las apariencias, a no confundir el ruido mediático con la verdad profunda, a no ceder ante la presión del grupo, ante el miedo al rechazo. Te desafía a buscar la verdad, a escuchar la voz de la conciencia, a levantar la mirada hacia lo alto, hacia la fuente de todo poder y toda verdad.
Porque, como Micaías demostró, la verdad, aunque sea perseguida, aunque sea silenciada, siempre termina prevaleciendo. Y el trono de Dios, visto por Micaías, es la garantía de esa victoria final, la promesa de que, al final, la justicia divina se impondrá sobre la corrupción terrenal. En esta historia, en este relato que estás escuchando, viajamos a un momento crucial, un instante de esos que parten la historia en dos. Imagínate la escena, un hombre solo, Esteban, rodeado de rostros crispados por la ira, acusaciones que llueven como piedras, una multitud sedienta de sangre. Ya le han juzgado, le han condenado en sus corazones antes incluso de escucharle. ¿Te has sentido alguna vez así, juzgado, incomprendido, arrinconado por la furia ajena? Esteban está ahí, frente a sus acusadores, líderes religiosos que se sienten amenazados por su verdad, por esa nueva fe que resuena con fuerza en las calles de Jerusalén. Hace poco, muy poco, que un tal Jesús, un carpintero de Nazaret, fue crucificado por estos mismos hombres. Y ahora, sus seguidores, como Esteban, continúan su mensaje, un mensaje de amor, de perdón, de esperanza. Pero para algunos, este mensaje es subversivo, peligroso, una afrenta al orden establecido. Esteban acaba de pronunciar un discurso largo, un relato apasionado de la historia de su pueblo, desde Abraham hasta el rey Salomón, una defensa brillante que, paradójicamente, solo ha exacerbado la rabia de sus oyentes. Les ha recordado sus errores, su resistencia a la voluntad divina a lo largo de generaciones. Les ha puesto un espejo delante, un espejo que refleja su propia obstinación, su propia ceguera. Y eso, claro, no se perdona. La verdad, a menudo, duele. Y cuando duele, la reacción puede ser violenta, irracional. Pero en medio de este torbellino de odio, ocurre algo extraordinario. Algo que desafía la lógica, que trasciende la realidad palpable. Dice el relato que Esteban, lleno del Espíritu Santo, levanta los ojos al cielo. Imagínate por un momento esa mirada en medio de la tormenta. Una mirada que se eleva por encima del odio, de la violencia, del peligro inminente. Una mirada que busca algo más allá de lo terrenal, algo que se intuye, que se siente, pero que rara vez se ve. Y entonces, el cielo se abre. No literalmente, quizás, no como una película de efectos especiales, pero sí en la percepción de Esteban, en su visión interior. Ve la gloria de Dios. Intenta imaginarlo por un instante, esa gloria. ¿Una luz cegadora? ¿Una sensación de poder inmenso? ¿Una belleza indescriptible? Las palabras se quedan cortas, ¿verdad? La gloria de Dios. Algo que está más allá de nuestra comprensión, algo que nos supera, nos asombra, nos sobrecoge. Y en medio de esa gloria, Esteban ve a Jesús. De pie, a la diestra de Dios. No sentado, como se describe en otros pasajes, sino de pie. ¿Por qué de pie? ¿Acaso para recibir a Esteban, a este primer mártir de la fe cristiana? ¿Para darle la bienvenida a su reino? ¿Para mostrar que su sacrificio no es en vano, que tiene un significado eterno? Jesús de pie a la diestra de Dios. Una imagen poderosa, desafiante. En ese momento de máximo sufrimiento, de injusticia flagrante, de muerte inminente, Esteban no ve oscuridad, no ve el vacío, no ve el final. Ve la gloria, ve la vida, ve a Jesús esperándole. Piensa en esto, Esteban está siendo apedreado. Las piedras le golpean, le hieren, le destrozan. El dolor debe ser insoportable. El miedo, quizás paralizante. Pero en medio de todo eso, él tiene esta visión. Una visión que le da fuerza, que le da paz, que le da esperanza. Una visión que transforma el horror de la muerte en un momento de encuentro, de trascendencia, de victoria. ¿Qué significa que Esteban vea el trono de Dios en su momento de mayor sufrimiento? ¿Por qué precisamente ahora, cuando está a punto de morir, se le revela esta realidad celestial? ¿Es una recompensa por su fidelidad? ¿Un consuelo en medio de la prueba? ¿O es algo más profundo,
algo que nos habla a todos nosotros, a ti también, hoy. ¿Conecta esta visión con la promesa de la vida eterna? Si Esteban ve a Jesús en la gloria, ¿significa que la muerte no es el final? ¿Que hay algo más allá, una realidad diferente, una vida que trasciende los límites de este mundo? Algunos dirán que todo esto es una fantasía, una alucinación producto del fervor religioso, del miedo a la muerte, del deseo de encontrar un sentido al sufrimiento. Dirán que Esteban, en su delirio, se inventó esta visión para consolarse, para engañarse a sí mismo, para morir con una sonrisa en los labios. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si Esteban realmente vio algo? ¿Y si la realidad es más compleja, más misteriosa de lo que nos quieren hacer creer? ¿Y si existe un mundo espiritual, una dimensión invisible que se cruza con nuestra realidad cotidiana? ¿Y si la muerte no es una puerta que se cierra, sino una puerta que se abre a una nueva existencia? La visión de Esteban nos plantea preguntas incómodas, preguntas que quizás prefieras evitar. Preguntas sobre el sentido del sufrimiento, sobre la justicia divina, sobre la naturaleza de la realidad, sobre la vida después de la muerte. Preguntas que te obligan a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar tus propias creencias, a abrirte a la posibilidad de lo desconocido. En el momento más oscuro, en el instante de mayor dolor, Esteban encuentra la luz. En la víspera de la muerte, vislumbra la vida eterna. En medio del odio, experimenta el amor divino. ¿No es esto, en sí mismo, un desafío, una provocación? ¿No te invita a reconsiderar tu propia visión del mundo, tu propia comprensión de la fe, tu propia actitud ante el sufrimiento y la muerte? Esteban muere apedreado, víctima de la intolerancia y la crueldad humana. Pero su muerte no es un fracaso. Es un testimonio, un ejemplo, una semilla que germinará en la historia del cristianismo. Su visión, ese instante de gloria en medio del martirio, sigue resonando hoy, siglos después, como un faro de esperanza, como una promesa de vida eterna para aquellos que creen, para aquellos que se atreven a mirar más allá de lo visible, para aquellos que, como Esteban, eligen la verdad, incluso ante la muerte. Piensa en ello. Piensa en Esteban, el mártir, y en su visión, en esa ventana abierta al cielo en el momento más oscuro de su vida. ¿Qué te dice esta historia a ti, hoy? 3 hombres, 3 momentos, 3 visiones que, a primera vista, parecen tan dispares como la arena del desierto y la nieve de la montaña. Isaías, en la solemnidad del templo, Micaías, desafiante ante un rey terrenal, y Esteban, en el fragor de la lapidación. ¿Qué podrías tú, en tu vida cotidiana, tener en común con experiencias tan extraordinarias, tan ajenas a tu realidad? Pero detente un instante. Cierra los ojos. Imagina, por un momento, la grandeza que se esconde tras lo visible. Piensa en esos instantes fugaces en los que sientes que algo más grande te rodea, te observa, te juzga incluso. Esa sensación, aunque difusa, aunque a menudo ignorada, podría ser el eco distante de lo que estos hombres experimentaron de forma tan vívida. Isaías, en el templo, un lugar sagrado, sí, pero también un edificio hecho por manos humanas. Y allí, en medio del incienso y los rituales, se le descorre el velo. Ve el trono, elevado, majestuoso. No un trono de oro y piedras preciosas, sino uno que irradia una santidad que te quemaría con solo mirarla de frente. Serafines, criaturas celestiales, rodean este trono, proclamando una y otra vez, Santo, Santo, Santo. ¿Te has parado alguna vez a considerar la repetición? No es un eco vacío. Es una insistencia que resuena en el universo, una verdad fundamental que lo sostiene todo. Santo. Una palabra que hoy nos suena extraña, incluso arcaica. Pero para Isaías, esa santidad le golpea como un rayo. Se ve a sí mismo, su propia fragilidad, su propia impureza, en contraste con esa perfección abrumadora. ¡Ay de mí, que soy muerto!, exclama. ¿Te reconoces en esa reacción? ¿Alguna vez te has sentido pequeño, insignificante, incluso culpable, ante la inmensidad de algo que te supera?
Luego está Micaías. No en un templo, sino ante un rey, Acab, un monarca vanidoso y manipulador, rodeado de profetas aduladores que le dicen lo que quiere oír. Micaías, en cambio, ve algo completamente diferente. Ve el trono, sí, pero no en un templo terrenal, sino en el cielo mismo. Ve a Dios sentado, rodeado de su corte celestial. Y lo que ve es inquietante, incluso perturbador. Un espíritu, uno de los seres celestiales, se ofrece para engañar a los profetas de Acab, para llevarlo a su perdición. ¿Un espíritu engañoso enviado por Dios? ¿Te incomoda esta idea? ¿Choca con tu imagen de un Dios bondadoso y perfecto? Aquí se abre una grieta en nuestra comprensión cómoda. Micaías nos muestra un reino celestial complejo, misterioso, donde incluso las sombras juegan un papel, donde la verdad a veces se disfraza para revelar una verdad mayor. Micaías elige decir la verdad, aunque le cueste la libertad, aunque le valga el desprecio del poder terrenal. ¿Y tú? ¿Te atreves a decir la verdad, incluso cuando es incómoda, incluso cuando te enfrenta a la autoridad? Finalmente, Esteban. No en un templo, no ante un rey, sino en medio de una turba enfurecida, bajo una lluvia de piedras que buscan silenciarlo. Su templo es el dolor, su trono es el suelo empedrado, su corte celestial son sus verdugos sedientos de sangre. Y en ese instante final, en el umbral de la muerte, Esteban mira hacia arriba y ve. Ve los cielos abiertos, una visión que trasciende el odio y la violencia que le rodean. Ve a Jesús, no sentado en el trono, sino de pie, a la diestra de Dios. ¿Por qué de pie? ¿Acaso levantándose para recibir a su testigo fiel? ¿Para interceder por él en ese momento de sufrimiento extremo? La visión de Esteban no es de juicio o condena, sino de gloria y recepción. En medio del caos y la injusticia, ve la justicia divina, la presencia reconfortante de Jesús. ¿Has experimentado alguna vez esa paz inexplicable en medio de la tormenta? ¿Esa certeza interior que desafía las circunstancias externas? Tres visiones, sí, diferentes en contexto y detalles. Isaías, abrumado por la santidad divina. Micaías, confrontado con la complejidad del reino celestial. Esteban, consolado en medio del sufrimiento. Pero si miras con atención, si profundizas más allá de la superficie, verás los hilos comunes que las entrelazan. El trono. Presente en las tres visiones. Un símbolo de autoridad, de poder, de soberanía. No un poder caprichoso o tiránico, sino un poder que emana de la misma naturaleza divina. Un poder que te envuelve, te sostiene, te juzga también. Reconozcas o no este trono, su presencia es innegable en estas experiencias. ¿Te has preguntado alguna vez quién o qué ocupa el trono en tu propia vida? ¿Qué principios, qué valores, qué ambiciones guían tus decisiones? La majestad. Una cualidad inefable que impregna estas visiones. Una grandeza que va más allá de lo comprensible, que te deja sin aliento, que te recuerda lo pequeño que eres y lo inmenso que es lo divino. Esta majestad no se impone con violencia, sino que te atrae, te fascina, te invita a la adoración. ¿Sientes esa atracción hacia algo más grande que tú? ¿Te permites maravillarte ante la belleza y el misterio del universo? La revelación divina. En cada visión, Dios se manifiesta, se da a conocer. No como una idea abstracta o una doctrina lejana, sino como una presencia viva, activa, que se comunica con el ser humano. Esta revelación no siempre es cómoda o fácil de entender. A veces te desafía, te cuestiona, te exige una respuesta. Pero siempre, en el fondo, hay una invitación al encuentro, a la relación. ¿Estás abierto a esa revelación en tu propia vida? ¿Estás dispuesto a escuchar la voz divina, incluso cuando te dice algo que no quieres oír? A pesar de las diferencias en sus experiencias, a pesar de la distancia que separa el templo, el palacio y el patíbulo, estas tres visiones convergen en verdades universales. Te revelan un Dios trascendente y a la vez cercano, santo y a la vez compasivo, misterioso y a la vez revelado.
Te muestran un reino que va más allá de lo terrenal, un reino de poder y gloria, pero también de conflicto y lucha. Y te invitan a reflexionar sobre tu propio lugar en este reino, sobre tu propia respuesta a la presencia divina. Porque, en última instancia, estas visiones no son solo para Isaías, Micaías y Esteban. Son también para ti. Son un espejo en el que puedes contemplar tu propia búsqueda de lo trascendente, tu propia lucha con la verdad, tu propia esperanza en medio del sufrimiento. ¿Qué ves reflejado en ese espejo? En esta historia que hemos recorrido juntos, te has asombrado, quizás incluso tambaleado, al contemplar algo inaudito, hombres corrientes, como tú y como yo, alzando la mirada hacia la majestad divina, vislumbrando, en palabras que apenas alcanzan a describir, el trono de Dios. Hombres de carne y hueso, con sus dudas, sus miedos y sus vidas cotidianas, se encontraron, de alguna manera misteriosa e inexplicable, ante la visión del poder supremo. Recuerda a Isaías, un profeta confrontado en su propia impureza ante la santidad deslumbrante, a Ezequiel, sacerdote exiliado, recibiendo revelaciones cósmicas en medio del polvo del destierro, y a Juan, el apóstol amado, desterrado en Patmos, presenciando el Apocalipsis en toda su gloria y terror. No eran seres especiales, escogidos desde la cuna por su santidad innata. Eran personas como tú, enfrentando desafíos, cometiendo errores, navegando las complejidades de la vida. Y sin embargo, a ellos, a estos hombres imperfectos, se les concedió una visión del trono celestial. ¿Qué significa esto para ti hoy, en tu día a día? En medio del ruido constante del mundo, de las preocupaciones que te asaltan, de las luchas que te agobian, estas historias no son meros cuentos antiguos, reliquias de un pasado lejano. Son un espejo, un reflejo de una verdad profunda y a menudo olvidada. La presencia de Dios no está confinada a templos de piedra o rituales solemnes. No reside solo en las páginas empolvadas de un libro antiguo. El trono de Dios, esa imagen de poder y autoridad inigualables, no es algo distante e inalcanzable, sino una realidad que, de alguna manera, se entrelaza con tu propia existencia. Piensa por un momento en tus propias experiencias. ¿No has sentido, en momentos de profunda alegría o de dolor desgarrador, una presencia que trasciende lo puramente terrenal? ¿No has experimentado, en la quietud de la oración o en la inmensidad de la naturaleza, un atisbo de algo más grande que tú mismo, algo que te conecta con lo trascendente? Quizás no hayas visto querubines ni ruedas de fuego, pero ¿no has sentido, en lo profundo de tu ser, la resonancia de esa majestad divina? Estas visiones bíblicas del trono de Dios no son invitaciones a buscar experiencias místicas extravagantes o a esperar revelaciones espectaculares. Son, más bien, un llamado a despertar a la realidad de que Dios, en su poder y gloria, no es un concepto abstracto o una idea lejana, sino una presencia viva y activa en el universo, y sí, incluso en tu vida. Quizás te preguntes, ¿cómo es posible que hombres tan comunes hayan sido testigos de algo tan extraordinario? Y ahí reside precisamente la paradoja, la belleza desconcertante de estas historias. Dios no elige a los perfectos, a los intachables, a los que se creen merecedores. Dios elige a los que están disponibles, a los que, en su humildad, abren su corazón a la posibilidad de lo divino. A los que, en medio de su imperfección, se atreven a levantar la mirada hacia el cielo. Estas visiones, lejos de ser relatos para eruditos o teólogos, son una invitación personal para ti. Te desafían a cuestionar tus propias limitaciones, tus propias ideas preconcebidas sobre Dios. Te animan a reconocer que la divinidad no está reservada para unos pocos elegidos, sino que se manifiesta, de formas misteriosas e inesperadas, en la vida de aquellos que buscan con sinceridad. No te quedes en la superficie de estas historias. No las dismiss como simples leyendas antiguas. Permíteles resonar en tu interior. Pregúntate qué significan para ti, para tu fe, para tu manera de entender el mundo y tu lugar en él. ¿Cómo cambia tu perspectiva saber que hombres comunes, como tú, se encontraron con la visión del trono de Dios? ¿Te inspira a buscar una conexión más profunda con lo divino en tu propia vida cotidiana?
Si esta historia te ha removido algo por dentro, si ha encendido una chispa de curiosidad o de fe, si te ha hecho cuestionar tus propias creencias y anhelos espirituales, entonces te invito a dar un paso más. Profundiza en las Escrituras. Explora las riquezas de la Biblia. Descubre por ti mismo la magnitud de estas visiones y su relevancia para tu vida. Y si este video ha resonado contigo, si te ha inspirado a mirar más allá de lo visible y a buscar la presencia de Dios en tu propia vida, entonces te pido que hagas 3 cosas sencillas. Primero, del like. Hazle saber a otros que este mensaje te ha tocado. Segundo, comparte este video con alguien que creas que podría encontrarlo significativo, alguien que quizás esté buscando respuestas, consuelo o simplemente inspiración. Y tercero, suscríbete a Vidas Santas. Únete a esta comunidad de buscadores, de personas que anhelan profundizar en su fe y vivir vidas con propósito y significado. Porque la visión del trono de Dios no es solo una imagen del poder celestial. Es una invitación a reconocer que ese poder, esa majestad, esa presencia divina, no está lejos, sino cerca, increíblemente cerca. Está presente en cada latido de tu corazón, en cada respiración, en cada momento de tu vida. Solo necesitas abrir los ojos, abrir el corazón y atreverte a mirar hacia arriba, como aquellos hombres de antaño, y quizás, solo quizás, vislumbrar, a tu propia manera, la gloria del trono, y la presencia inefable de Dios en tu propia vida.